Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de las hernias discales cervical. Así Correcto. está, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar. Me parecía que era un tema que podía ser interesante por la cantidad de pacientes que nos consultan por este problema y aportar un poco de información. Bueno, vamos ya con la primera de las fotografías que nos has traído un poco para explicar lo que es esta hernia discal. La primera imagen que os traigo es de un cuello en el que vemos que la almohadilla, que es el disco vertebral, un fragmento se ha salido, se ha fracturado y lo que hace es comprimir el nervio que va hacia el brazo, en este caso del lado derecho. Ahí es donde se provoca el dolor, ¿no? Correcto. Ahí es donde empieza el principal dolor que describen los pacientes. Sobre todo la sensación de quemor, de calambre y de incluso punzada que empieza en el hombro y irradia hasta el brazo y muchas veces no lo deja ni dormir. No, en muchos casos incluso uno lo confunde hasta con un posible infarto porque el dolor es intenso. Normalmente cuando coincide con el lado izquierdo, hay veces que hay pacientes que han acudido a urgencias pensando que era un amago o un inicio de infarto y realmente el problema era que tienen un pinzamiento a nivel Vamos con la cervical. siguiente fotografía porque las fotos que nos traes, mira, lo indican perfectamente. Básicamente con esto lo que venimos a explicar es, dependiendo de dónde se produce la hernia, dependiendo a qué nivel cervical se produce la hernia, hay un territorio que es el que se va a ver afectado. Entonces, cuando los pacientes nos refieren, me duele el brazo, tanto una zona delantera o posterior, por un determinado territorio, nosotros ya podemos intuir, antes de ver la resonancia en este caso, de hacer las pruebas, dónde puede estar el problema. Hablemos entonces qué provoca ese problema, ese dolor. Como siempre, Roberto, en el tema de la columna son muchos factores que influyen. El tema de las cargas de peso, las malas posturas, las muchas horas que hay muchos pacientes que tienen delante del ordenador, que se ponen a trabajar y cuando se llegan a dar cuenta han estado 3 o 4 horas en la misma postura con el ratón y eso durante mucho tiempo, al final hace que el disco termine por fallar y genera el problema. Qué importante es la salud postural, ¿verdad? Correcto. Más importante de lo que mucha gente se cree. Exactamente, sí. y a veces no le hacemos caso. Vamos con la siguiente fotografía para seguir explicando un poquito. Y entonces esta sería pues la típica imagen que nos encontramos en una consulta cuando el paciente nos trae la resonancia. He marcado en 2 cortes pues esa bolita, esa sombrita negra que vemos ahí marcada, que lo que hace es marcarnos que el nervio está completamente comprimido. Entonces el paciente refería un dolor invalidante en el brazo izquierdo de más de un mes de evolución que le obligaba a dormir sentado en una silla, porque si se acostaba era imposible. Imagínate. Vamos a hablar entonces de posibles soluciones. Mientras ponemos esta foto donde ya nos Una de las dibujas... posibles soluciones, aquí lo que marcamos es, digamos, la incisión que solemos hacer en el quirófano cuando tenemos claro cuál es la hernia que tenemos que sustituir, y es una pequeña incisión que se hace en la parte delantera del cuello, en el lado derecho, y es una cirugía que yo explico siempre que es bastante agradecida porque para llegar a la zona de trabajo solo separamos estructuras, no rompemos nada. ¿Eso qué implica? Que hay poca inflamación y que el postoperatorio es muy rápido, llevadero. ¿no? Sí. Muy llevadero. Sobre todo a aquellas personas que les llega el dolor, ¿qué podemos hacer? Porque claro, enseguida buscamos soluciones, pastillas, almohadillas calientes, etcétera, etcétera. Yo siempre explico que todo este tipo de problemas tiene una serie de protocolos y normalmente lo más accesible es ir a los servicios de urgencias o al médico de familia, que hay una serie de protocolos establecidos porque no todo el mundo se va a tener que operar. Aquellos pacientes que después de un tiempo prudencial se les pone medicación y siguen con dolor, siguen con limitación o ya empezamos con el problema de si tienen que prolongar una baja laboral, ahí es el momento en el que tienen que saltar al siguiente, digamos, nivel de diagnóstico. Cuando llegamos a esta parte, a la operación. Esto sería una imagen intraoperatoria de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué la muestro? Porque aquí vemos que simplemente con 4 valvas que tenemos nosotros en quirófano, simplemente separamos y en este caso lo que hicimos fue, en este caso concreto, un paciente que lo que tenía era una vértebra problemática que tuvimos que sustituir por ese implante, esas coronitas blancas que tú ves ahí, simplemente para descomprimir y darle alivio al problema que tenía. Madre mía, esto es como un coche. Igual, lo mismo, como la ITV. Y aquí tenemos y lo que es... otro caso en el que tuvimos que sustituir dos discos vertebrales, cómo se vería en la imagen después en el control radiográfico, que son 2 implantes de titanio que sustituyen la almohadilla que hemos tenido que sustituir. Bueno, lo importante, ¿cómo podemos evitar que lleguemos a este problema? Ahí es el quid de la cuestión, en cuidarse, en las malas posturas, en las cargas de peso, en no llevar las bolsas excesivamente cargadas, cuando hacer ejercicio, estiramiento, lo que comentábamos antes de la cantidad de horas que se emplea en el ordenador, sin un ordenador que esté elevado, una silla que es incómoda, no cambiar el móvil, correcto, el síndrome del móvil, que ya hay muchos artículos científicos que empiezan a hablar de los dolores cervicales derivados de estar todo el día con la flexión y hacia abajo mirando el móvil, y el tema de
cuidarse, ir a rehabilitación, hacer fisioterapia y lo que tú decías antes de la higiene postural. Muchos problemas se previenen con pacientes que son cumplidores con esa higiene postural porque la calidad de vida les Pues mejora ya verán mucho. los jóvenes en el futuro, que estos que están las 24 horas Van a con el estar móvil en la doblados. mano, van a estar llenos de hierritos por todos lados. Correcto. Gracias, doctor. Muchas gracias, Siempre un Roberto.